repite, pero estamos en tu mano. Bueno, buenos días, queridos hermanos. Deseo que este sea un momento realmente de solemnidad, aún todas las exposiciones y sermones que tengamos el día de hoy, que tengamos en serio y tomemos en cuenta pues cada una de las exposiciones, porque es palabra de Dios. Entonces iniciemos. El tema que abordaremos hoy es: Cristo es el consuelo de su pueblo en las tribulaciones. Oremos. Padre Santo, Señor, nuevamente te damos gracias por que nos has permitido, Señor, estar aquí. Yo te ruego, Señor, que a pesar, Señor, de nuestras maldades, Señor, y de nuestras iniquidades, Señor, seas usándonos hoy, Señor, como instrumentos en tus manos, Señor. Te ruego, Señor, para que seas tú usándome, Señor, a pesar, Señor, de mi maldad, junto con tu Espíritu, Señor, para que pueda, Señor, transmitir un mensaje, Señor, que pueda llegar al corazón de ellos, Señor, y a mi corazón. Ayúdanos, Señor, porque todos aquí necesitamos de tu palabra, de tu ministración, de tu consuelo, Señor. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Por favor, abran sus Biblias en Apocalipsis 2, del 8 al 11, mis hermanos. Estaremos en Apocalipsis 2, del 8 al 11. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Nosotros, como Iglesia de Cristo, convivimos con dos realidades. Por un lado, hacemos parte de un reino que ya inició. Lucas 17 nos dice lo siguiente: el reino de Dios no vendrá con advertencia, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Pero por otro lado, esperamos la consumación de todas las cosas. Primera de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Estas dos realidades que conviven en tensión son lo que el teólogo reformado Gerardus Voss describió como el ya. El reino que ya ha comenzado y el todavía no. El reino no ha sido consumado. Y es precisamente bajo esta premisa, el ya, pero todavía no, que entendemos nuestra experiencia cristiana. Aunque somos ciudadanos del cielo, herederos de las promesas y beneficiarios de todas las bendiciones de la adopción en Cristo, todavía tenemos huesos que se quebrantan, corazones que se duelen, ojos que derraman lágrimas. Vivimos en un cuerpo no glorificado, con un pecado remanente no erradicado y en un mundo que aún no ha sido renovado. Por eso, mientras avanzamos hacia el día de la consumación final, nuestro Señor Jesucristo se presenta como el consuelo de su pueblo en medio de la tribulación. Y lo hace de tres maneras. Primero, el Señor Jesucristo conoce las tribulaciones de su pueblo. Segundo, el Señor Jesucristo es soberano sobre el mal. Y tercero, el Señor Jesucristo se presenta como el juez final que concede recompensas eternas a sus fieles. Abordemos el primer punto,
El Señor Jesucristo conoce las tribulaciones de su pueblo. Versículos 8 al 9 en sus Biblias. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Hermanos, en primer lugar, nuestro Señor Jesucristo se identifica como Dios, como la segunda persona de la Trinidad y como autor del mensaje. Desde el capítulo 1 de Apocalipsis vemos que estas palabras son la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Él dice de sí mismo: el primero y el postrero. Esta es una afirmación divina, porque es el mismo título que Yahweh se adjudica en el Antiguo Testamento, en Isaías 41, en Isaías 44, en Isaías 48. En estos pasajes Dios declara: yo soy el primero, yo soy el último. Por tanto, cuando Jesús usa este título, se identifica inequívocamente como Dios. Y luego añade: el que estuvo muerto y vivió, es decir, aquel que se humilló hasta la muerte, pero fue exaltado y resucitado. Toda la autoridad de este mensaje proviene de Cristo glorificado. ¿A quién va dirigido este mensaje? A su iglesia. Esa es la respuesta. Representada en 7 iglesias del Asia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Éfeso, ortodoxia pero sin amor. Esmirna, pobreza material pero riqueza espiritual. Pérgamo, fidelidad mezclada con tolerancia al pecado. Tiatira, amor sin santidad. Sardis, apariencia viva pero en realidad muerta. Filadelfia, poca fuerza, gran fidelidad. Y Laodicea, riqueza material, bancarrota espiritual. Así pues, de las 7, solo 2 de estas iglesias no reciben represión: Esmirna y Filadelfia. Hoy vamos a ver la iglesia de Esmirna. Cristo ordena a Juan escribir al ángel de la iglesia. Este término, ángel, significa mensajero. Y el consenso reformado sostiene que se refiere al líder espiritual de la iglesia local, el pastor responsable de guiar, enseñar y responder ante Cristo por la congregación. Ahora, Cristo conoce las tribulaciones de su pueblo. Jesús no solo es Dios sobre todas las cosas, también es inmanente, cercano, involucrado. Él no observa su creación a distancia, la sostiene, la dirige y la acompaña. Por eso Él puede decir: yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación, yo conozco tu pobreza. Él conoce, mis hermanos. Conoce al líder de Esmirna, conoce a su iglesia, la iglesia de Esmirna, conoce la vida de su iglesia hoy. Te conoce a ti, me conoce a mí, conoce nuestras pruebas. Y esto para el creyente es consuelo puro. Ahora, ¿qué estaba viviendo la iglesia de Esmirna en ese momento? La carta fue escrita entre el 94 y el 96, probablemente durante el reinado de Domiciano, un emperador que exigía culto imperial en vida. Imagínense eso. Debían llamarlo Dominus et Deus, Señor y Dios. Negarse a quemar incienso a su estatua era considerada traición política, ateísmo, subversión del orden imperial. Por eso los cristianos eran perseguidos, maltratados, marginados económicamente, excluidos de los gremios, a menudo ejecutados. Cuando Cristo dice tu pobreza, se refiere a que eran empobrecidos literalmente por causa de la fidelidad a Cristo. Estas personas en la iglesia de Esmirna estaban siendo rechazados en todos los ámbitos económicos por su fidelidad al Señor. Pero miren lo que él añade, de nuevo, consuelo. Pero tú eres rico. Esmirna es lo opuesto a la Odisea. Esmirna, pobre en lo material, rica en Cristo. La Odisea, rica en lo material, pero pobre espiritualmente. El Señor Jesucristo no solamente conoce y tiene presente a su iglesia, a su corazón y a sus obras. Cristo también conoce a los falsos creyentes. Jesús conoce quienes lo aman. Por eso denuncia a los judíos incrédulos de la época.
Miren cómo dice el pasaje: los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Pablo explica lo mismo: no es judío el que lo es exteriormente, sino el del corazón. Estos judíos, al rechazar al Mesías, no glorificaban a Dios, se alineaban con el enemigo, se convertían en sinagoga de Satanás. De esta manera, queridos hermanos, es que este primer punto es un consuelo para la iglesia. El Cristo glorificado conoce nuestra vida, conoce nuestras lágrimas, nuestras cargas, nuestras tentaciones, aflicciones, incluso a aquellos que se oponen a su pueblo. Vivimos corandero, delante del rostro de Dios. Nada en la vida del creyente pasa desapercibido a los ojos de Dios. Como afirma Calvino, el creyente vive ante Dios bajo su mirada y en su presencia en todo momento. Segundo punto: el Señor Jesucristo es soberano sobre el mal. Versículo 10: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 7 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Querida iglesia, noten la profundidad de estas palabras. Nuestro Señor Jesucristo no oculta lo que viene, no promete una vida sin aflicciones, ni suaviza la realidad. Él dice: van a padecer, pero aún así ordena: no temas. Esta exhortación no es sentimentalismo, mis hermanos, no es un simple ánimo. El fundamento del no temer es la soberanía absoluta de Dios. Cristo no solo sabe lo que ocurrirá, Él lo gobierna. Observen la secuencia, mis hermanos. No temas, es Cristo estableciendo control. Lo que vas a padecer, Cristo conoce el futuro. He aquí, el diablo echará a algunos, Cristo limita al diablo. Y para que seáis probados, Cristo define el propósito. Y tendréis tribulación por 10 días, Cristo fija el tiempo. Todo está en sus manos: la prueba, el instrumento, la oración, el propósito, el resultado. Así como podía decirle al mar: calla, enmudece, puede decirle al diablo: hasta aquí y no más. Es así de sencillo. El mal no opera autónomamente. El diablo no tiene libertad soberana. La tribulación no se desborda. Ahora, ¿lo podemos aplicar a nuestras vidas hoy? Claro que sí. Cristo reina por encima de toda tribulación, de todo mal. Mis hermanos, es como cuando un niño se ve a puertas de una vacuna o de alguna inyección. No sé si ustedes recuerdan esa época, pero para mí eso era una verdadera tribulación. Mi alma literalmente se turbaba cada vez que me veía a puertas de un chuzón de aguja. Pero mi mamá me decía: no tengas miedo. Ella sabía que ese breve dolor era beneficioso para mí. 2 minutos de dolor versus una vida sin una enfermedad. Esta es la promesa que tenemos. Es igual. ¿Qué son nuestras tribulaciones a la luz de la vida eterna que tendremos con nuestro Dios? Es mucho menos que 2 minutos. ¿Recuerdan ustedes que hablamos de la oración al César? Pues bueno, los hombres de esta iglesia, en Esmirna, por gracia de Dios se mantienen fieles, y el precio de esa fidelidad era la prisión. Cuán diferente a lo que se nos promete hoy en muchas iglesias, ¿no les parece, mis hermanos? Hoy se predica: sé fiel en tu diezmo y prosperarás. Ven a Cristo y tus problemas desaparecerán. Declara victoria y todo cambiará. Pero hermanos, la Biblia muestra otra cosa. Los fieles sufren, los santos padecen, los piadosos son afligidos. Abel, José, Moisés, Isaías, Jeremías, Daniel, Juan el Bautista, Esteban, Pedro, Pablo, los apóstoles, todos fieles, todos perseguidos y muchos asesinados. Y aún así la palabra temas. ¿Saben cuántas veces se repiten estas expresiones de aliento en las aproximadamente 365 veces? No temas, no os aterroricéis, esfuérzate y sea valiente. Hermanos, tenemos prácticamente una palabra de aliento para cada día del año. Miren algo interesante. ¿Quién mete a los cristianos en la cárcel?
Cristo dice, el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel. Pero ¿quién ejecutaba físicamente la acción de echar a esos hermanos en la cárcel? Roma, el imperio, César, los magistrados. Entonces, ¿por qué Jesús dice, el diablo los echará en la cárcel? Porque quien no está en Cristo pertenece al reino de las tinieblas. Quien no está en Cristo hace parte del ejército de Satanás. Sirve a los intereses del diablo. Por eso de los judíos incrédulos Jesús dijo, sinagoga de Satanás. Porque no todo religioso es de Cristo, no todo culto es a Dios, no toda espiritualidad es luz. Este segundo punto, Cristo es soberano sobre el mal, significa entonces consuelo porque nada te toca sin que Cristo lo permita, nada te prueba sin que Cristo lo mida, nada te aflige sin que Cristo lo transforme, nada te hiere sin que Cristo lo use para tu bien, nada te persigue sin que Cristo lo convierta en victoria. Amén. Y como dice un viejo himno reformado, el mal que Él permite, el final es bien para mí. Tercer punto. El Señor Jesucristo se presenta como el juez final y expone las recompensas preparadas para sus fieles. Apocalipsis 2:10, segunda parte, al 11. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hermanos, miren el imperativo con el que nuestro Señor Jesucristo cierra este mensaje a Esmirna y a todos nosotros. Sé fiel. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que la cuenta bancaria alcance? ¿Hasta que la salud dé? ¿Hasta que la vida esté cómoda? ¿Hasta que termines el seminario? ¿Hasta que pases por una buena temporada? No. Cristo es claro. Sé fiel hasta la muerte. Iglesia, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Él mismo dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. El Señor ha prometido que todo aquel que cree en Él no morirá eternamente, sino que tendrá vida eterna. Claro, muchos pasaron por espada, muchos de nosotros en nuestra fidelidad pasaremos por dolor, y aún la muerte nos llegará, pero la muerte no puede retenernos. Hechos 2:24 dice, a quien resucitó Dios poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. Así como la muerte no podía retener a nuestro Cristo amado, la muerte no puede retener a quienes estamos unidos a Él.